H2 Intereconomía, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. Presenta Rubén Gil. Las 11:31 de la mañana, abrimos nueva edición de H2 Intereconomía, 17º capítulo de esta temporada y primero de este año 2024, un año que va a ser muy importante para el hidrógeno y al que enseguida vamos a repasar con la ayuda de Rafael Luque de Ariema. Además vamos a hablar hoy con Miguel Antonio Peña, que es investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Actualmente es responsable del Grupo de Investigación de Energía y Química Sostenible del CSIC, es también secretario de la Asociación Española del Hidrógeno y con él vamos a hablar de muchos asuntos relacionados con el hidrógeno, con el sector y con la investigación. Como siempre, antes de nada, lo primero, ponernos al día y conocer las noticias que nos ha dejado el mundo del hidrógeno en las últimas 2 semanas. Noticias que nos acerca David González, que comenzamos con Europa, que va a tener listos 40 proyectos de hidrógeno verde en el año 2030. La European Hydrogen Backbone, iniciativa lanzada a mediados de 2020 por los 10 operadores del sistema de transporte de gas europeos que habían formado el consorcio Gas for Climate, ha publicado un nuevo informe con el que pretende arrojar luz sobre los desarrollos más recientes de infraestructura de hidrógeno en Europa y las estimaciones de costes. El documento recoge que antes de la próxima década se espera que entren en servicio un total de 40 proyectos de los 5 corredores de suministro e importación de hidrógeno previstos en el continente, que representan un total de 31.500 kilómetros de gasoductos de hidrógeno. El gobierno certifica a Iberdrola como primer productor de hidrógeno verde en España. La compañía energética vasca se convierte así en la primera reconocida por producir hidrógeno procedente de fuentes de energía renovables. Este reconocimiento garantiza que la empresa utiliza la tecnología de electrólisis del agua para producir hidrógeno procedente de fuentes de energía renovables, respetuoso con el medio ambiente y neutro a nivel climático. España perforará este año 2024 su primer pozo de hidrógeno blanco. Además, el gobierno de Francia acaba de autorizar el primer proyecto de investigación sobre el hidrógeno blanco, en el que se encuentra almacenado como gas en el subsuelo de manera natural en la región de los Pirineos Atlánticos. CIMIC, filial de ACS, finaliza las pruebas del primer vehículo de Toyota propulsado por hidrógeno en Australia. El piloto ha permitido reemplazar una de las furgonetas que CPB Contractors usa de sus instalaciones en Melbourne, hasta ahora propulsada por diésel. Según explica la subsidiaria de CIMIC en un comunicado, el equipo que ha utilizado el vehículo de forma anónima ha reportado una experiencia de conducción positiva, determinando que el Hydrogen High Ace se conduce como un autobús normal sin limitaciones de control de velocidad o de frenado. Otra compañía, Rica Energy, anuncia una planta de hidrógeno verde en Cantabria con una capacidad de electrólisis inicial de 500 megavatios. Besaya H2, la planta de hidrógeno renovable y derivados, se instalará en Torrelavega y Santillana del Mar, en Cantabria, y alcanzará los 1000 megavatios en su segunda fase. Hyundai y Kia acuerdan con Gore desarrollar membranas electrolíticas poliméricas para pilas de hidrógeno. Según ha informado Hyundai Motor Group en un comunicado, el objetivo de la colaboración es desarrollar una PEM avanzada para la próxima generación de vehículos comerciales eléctricos de pila de combustible. Hyundai lleva más de 15 años colaborando con Gore en el campo de las pilas de combustible, aunque ha remarcado que dicha colaboración se centrará, a partir de este anuncio, en el desarrollo conjunto de un sistema óptimo de pilas de combustible para vehículos comerciales, con especial énfasis en la mejora del rendimiento y la durabilidad. Y Reino Unido apuesta por el hidrógeno verde con la inversión de 2.000 millones de libras. Es decir, más de 2.300 millones de euros durante los próximos 15 años. En la última actualización de la estrategia para la generación de esta forma de energía, el Ejecutivo británico anunció su apoyo a 11 proyectos para producir hidrógeno verde, es decir, que procede de fuentes renovables frente a otros tipos como el azul, que se produce con gas natural y del que se almacena el CO2 emitido. H2 Intereconomía, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. Así arrancamos nuestro primer H2 Intereconomía, no del curso, que empezaba ya por el mes de septiembre, pero sí de este año 2024. Un espacio que ya saben que hacemos con Ariema, empresa española líder en el sector del hidrógeno, con 20 años de experiencia en el desarrollo de tecnología propia de electrolizadores. Y con Rafael Luque, consejero delegado de Ariema. Rafael, bienvenido, buenos días. Bien hallado, Rubén. Feliz año. Pues sí, feliz año y año que viene con buenas noticias e incluso con regalos de los Reyes Magos. De hecho, entre estas noticias de la apertura,
En realidad, empresas españolas, en concreto Iberdrola, está involucrada 2 veces. No solo la certificación de sus instalaciones de Barcelona como producción de hidrógeno verde, sino que esa inversión en Reino Unido, el negocio de hidrógeno es global, también le beneficia. Tienen una filial, Scottish Power, muy potente en Reino Unido que está promoviendo proyectos de hidrógeno. Esa parte comercial es importante. Y la pata de la certificación también, porque en otros sectores, desgraciadamente, encontramos frecuentemente engaños al consumidor en el sentido de, por ejemplo, comida que está certificada como verde y realmente no lo es tanto. El hecho de que se certifique el origen verde del hidrógeno es importante porque es mucho más barato hacer hidrógeno fósil a partir de combustibles fósiles. Y luego venderlo como lo que no es. Y no lo pueden vender si no hay alguien que lo certifique. De hecho, en las instalaciones de Iberdrola, pues aprovecho para felicitar al equipo español de TÜV-SÜD, que es quien ha hecho la acreditación y certificación externa, porque es muy importante si nos venden y nos cobran hidrógeno verde que realmente esté hecho sin contaminar. Bueno, un año que va a ser muy importante para el hidrógeno a nivel europeo. Lo contábamos antes de irnos de vacaciones, esa decisión de Bruselas de incluir el H2Med y a la Red Española de Hidrógeno en la lista de proyectos de interés comunes. Esta decisión se va a presentar al Consejo de la Eurocámara para su aprobación este año y es importante para su financiación con fondos europeos. Ese es uno de los hitos, una de las claves que hay que mirar este año mirando al hidrógeno, Rafa, pero también hay que estar pendiente de algunas citas que tenemos aquí en nuestro país. 2 de ellas son las que nos quieres destacar hoy, ¿verdad? Sí, la verdad es que es importante mantenerse informado. Este sector evoluciona muy deprisa, hay muchas noticias, hay que, digamos, filtrar y buscar el grano entre la paja. Y tenemos 2 eventos este año importantísimos. El Congreso Europeo del Hidrógeno, que organiza la Asociación Española del Hidrógeno en Bilbao. La verdad es que ha sido un éxito brutal. Hay una concurrencia del mundo científico tremenda. Hay, si no recuerdo mal, 5 sesiones en paralelo con del orden de 400 investigadores contando sus avances en el campo del hidrógeno. Y es una gran oportunidad tener un evento internacional de este calibre en España porque no solo a los investigadores, sino a las empresas españolas nos lo pone más fácil, está más cerca el mantenerse informado. Y en octubre el encuentro sectorial que hacemos en colaboración con Radio Intereconomía y la Asociación Española del Hidrógeno aquí en Madrid. Ya iremos contando, recordando dónde, cómo, a qué hora, quién va a estar, para que todo aquel que quiera acompañarnos pues pueda hacerlo. Esto es para octubre, ¿verdad? Todavía queda, vamos en tiempo, ¿no, Rafa? Sí, vamos en tiempo. Digamos, al público general, al asistente, le queda mucho margen. Las empresas que tengan intención de participar. Eso ya va, hay que hacerlo más rápido, ¿no? Sí, hombre, sobre todo porque estamos en enero, todos en cada uno en nuestro campo, estamos pensando en las rebajas. Pues bueno, en la web están unas rebajas para los ponentes que se inscriban rápido que pueden ser de interés. Y el año que empieza, además, con un proyecto en el que estáis inmersos en Ariema, Rafa, que es Madrid Vuela Sostenible. ¿Esto qué es? ¿En qué consiste? ¿Con quién lo hacéis? Bueno, voy a contar lo que puedo contar, Rubén, Venga. Porque en los proyectos de I+D hay muchas confidencialidades, vale. y me permito contar. Que no te riñan luego. Exactamente. El mundo de la investigación, y de hecho tenemos a Miguel Peña, que es uno Sí. de los mayores investigadores españoles en hidrógeno, y en ese contexto, pues aclaro que las entidades españolas para financiar su I+D básicamente tienen tres ventanillas: la comunidad autónoma, nivel nacional y Bruselas, fondos europeos. El proyecto que mencionaba Rubén ha sido pues un regalo de Reyes, es una financiación de la Comunidad de Madrid, continuación de un proyecto anterior que teníamos en colaboración en consorcio liderado por Repsol y con participación de Ariema. Es una financiación de la Comunidad de Madrid a hubs, a proyectos en consorcio que buscan ese efecto clúster, ese efecto de colaboración de entidades, grandes empresas, pequeñas empresas, centros de investigación. Y después de haber hecho un primer proyecto en hidrógeno, este segundo ya se ha focalizado en aplicaciones de hidrógeno en aviación. Repsol está haciendo una apuesta importante por los SAF, los combustibles sostenibles de aviación, que tienen mucho que ver con el hidrógeno. En el fondo es utilizar hidrógeno más algo, por ejemplo más CO2, para fabricar combustibles compatibles con los motores que ya existen, por ejemplo las turbinas de un avión, pero que tengan esa certificación de origen renovable. Bueno, pues ese es un proyecto de Real Reyes, como nos dice Rafa Luque, ese Madrid Vuela Sostenible. Cuando se pueda ir contando más, lo iremos contando. Anticipabas ahora que vamos a hablar con nuestro invitado, que es también profesor del curso H2 que impartís desde Ariema, nueva edición que va a comenzar ya a finales de este mes, el día 30. Cuéntanos en qué consiste, quién puede participar y cómo puede hacerlo.
Bueno, la información está mucho más completa de lo que yo pueda comentar en Internet, en cursoh2.com. Es el decano de los cursos de hidrógeno españoles. Llevamos 20 años haciéndolo. En origen era presencial, pero el coronavirus nos llevó a prepararlo muy bien para poder hacerlo por Internet, con la ventaja para los alumnos de que, bueno, cada uno se gestiona mejor su tiempo. Efectivamente, esta edición empieza a final de mes, lo hacemos con ingenieros de nuestra empresa que se dedican principalmente al desarrollo de equipos de electrolisis y diseño de instalaciones, con algunos profesores invitados, como es el caso de Miguel Peña, que colabora con nosotros. Bueno, pues vamos a saludarle a don Miguel Antonio Peña, que es investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, es doctor en Ciencias Químicas por la Complutense de Madrid, actualmente es responsable del Grupo de Investigación de Energía y Química Sostenibles del CSIC, es secretario de la Asociación Española de Hidrógeno, presidente del Comité Técnico de UNE sobre tecnologías de hidrógeno y miembros de diferentes comités asesores, que no cuento por aquí, porque si no nos comemos el tiempo de la entrevista. Don Miguel Antonio Peña, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenos días. Hola, muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Encantado de saludarle. Por si fuera poco, tiene usted un canal de YouTube sobre divulgación en temas de este tipo, ¿no? Por si le faltara tiempo, ¿no? ¿Cómo se llama y qué cuenta en él? Bueno, el canal se llama como nuestro grupo de investigación, Grupo de Energía y Química Sostenibles. Intentamos contar todo lo que hacemos en el grupo que tenga que ver no solamente con hidrógeno, Sí. sino con otras tecnologías químicas y energéticas sostenibles. Definimos, de hecho, en la introducción qué es sostenibilidad, pero efectivamente tenemos muy poco tiempo para grabar vídeos. El último creo que es de hace ya unos cuantos meses. Bueno, pues nada, en cuanto se pueda, se pondrán ustedes a ellos. Don Miguel, usted sabe mucho de hidrógeno, sabe mucho de investigación. ¿Cómo está España en el campo de la investigación sobre hidrógeno? Pues en investigación en hidrógeno y en otros muchos temas, España, en el baremo que utilizamos los científicos, que es cuánto se publica en revistas científicas de gran impacto, o sea, que llegan a mucha gente, estamos bastante mejor que lo que está en la industria o incluso el PIB del país. Uh-huh. Un ejemplo que solemos poner es que el 4% de las publicaciones mundiales sobre hidrógeno tienen un autor que trabaja en un centro español, un 4% de todas las publicaciones. Si lo comparamos con la aportación de España al PIB mundial, es solamente el 1,3%. O sea que estamos sacando bastante rendimiento de los fondos que utilizamos para desarrollar la investigación. Eso no quiere decir que sea suficiente. O sea, realmente podríamos hacer mucho más, pero por lo menos estamos dando ese rendimiento. La pena es que ese rendimiento de publicaciones no se manifiesta en una transferencia muy efectiva hacia el sector público, y de eso se podría hablar bastante. ¿Por qué no se termina de llevar ahí? ¿Por qué no termina de llegar? Bueno, hay muchas teorías, yo voy a dar la mía, pero una muy relacionada con el mundo del hidrógeno. Actualmente estamos en un momento, yo creo que en el programa lo suelen repetir bastante, desde hace unos 2-3 años, en que nos hemos dado cuenta que realmente necesitábamos hidrógeno para hacer una transición energética efectiva. Llevábamos 20 años diciéndolo, y Rafa lo sabe también muy bien, que llevamos 20 años predicando en el desierto, y ahora se nos empieza a escuchar. Claro, tenemos que recuperar el tiempo perdido. De repente, en muy poquitos años, tenemos que intentar hacer lo que no hemos hecho en 20. Eso hace que queramos hacer las cosas deprisa. Y en general, en la industria, esto suele ser algo habitual. La industria tiene un problema, necesita una solución, y muchas veces recurre a centros de investigación públicos, a OPIs, en los que intenta encontrar esa solución. Entonces lo que dice la empresa es: quiero este problema resuelto para allá. Y lo que escucha el investigador es: este señor me va a dar dinero para hacer mi publicación en una revista de alto impacto. Esa falta de entendimiento de que uno quiere una cosa y el otro quiere otra, y cada uno escucha lo que quiere, es lo que produce un gap entre el mundo empresarial y el investigador que no se ha superado. ¿Cómo se hace eso? Pues intentando hablar un lenguaje común. Por ejemplo, la empresa tiene que darse cuenta que una investigación no resuelve un problema de un año para otro siquiera. Hay que invertir mucho durante mucho tiempo para sacar una parte importante. Y el investigador se tiene que dar cuenta que el dinero que le llega no es solamente para publicar, sino que tiene que transferir, tiene que hacer cosas que la empresa le resulte en práctica por lo menos un porcentaje de ellas.
Entonces, ese cambio de lenguaje en el que estamos trabajando desde hace tiempo es el que va a permitir, espero, en un futuro, que esa transferencia de los centros públicos a las empresas sea mayor. Pero estamos trabajando en ello y por ahora es un gap importante. Yo me permito, Miguel, aunque han pasado los Reyes Magos, voy a hacer una petición, y una petición, si me permites, para ti, a quien corresponde, que en este caso es las personas con responsabilidades políticas. Yo creo que hay que establecer más incentivos a la I+D aplicada. Es decir, hablaba Miguel de publicaciones, pero claro, las empresas cuando colaboramos con centros de investigación vamos siempre con acuerdo de confidencialidad porque no queremos que lo que se desarrolle se publique. Lo que queremos es que eso al final derive en producción de empleo, en producción de riqueza, pero el sistema actual, incluso los salarios de los investigadores, el famoso sistema de los sexenios, está en función de las publicaciones y las personas, como es el caso de Miguel Antonio Peña, que trabaja en I+D aplicada de empresa, es que ni siquiera en el sueldo tienen un incentivo. Eso me parece mal y creo que el sistema público de remuneración de los investigadores tendría que incentivar muchísimo más las personas que hacen una I+D aplicada por sentido común, pues eso beneficia al país y genera empleo y riqueza. Y por supuesto poner más medios. O sea, yo a mi querido amigo Miguel, por la efectividad de su trabajo, le ponía muchísimos más métodos de laboratorio y muchísimo más personal porque hacen un trabajo base que al final deriva en creación de empleo por parte de las empresas. Una cosa, te voy a medio corregir, Rafa, porque sí que existe ahora un sexenio de transferencia, pero es una cosa que yo ni siquiera me he presentado a él, porque me parecía demasiado complejo, no lo veía muy claro y creo que no se ha vuelto a repetir la convocatoria. Vaya. O sea, no estoy siguiendo, aparte que... O sea que ha sido breve. Bueno, igual es como las ayudas de dependencia, que las pides y hay que esperar 2 años para que te den algo. No, esto sí que ha sido concedido a varios investigadores, pero es un poquito largo de explicar y yo tampoco conozco todo el contenido de ese sexenio nuevo, pero que es mejorable, vamos. Es mejorable, vale. Sí, estoy con Rafa en que esa parte es importante resaltar, se está intentando resaltar ahora, pero hay que mejorarla. Y desde luego ese 4% que comentaba antes se ha conseguido con una cantidad de fondos que realmente es muy pequeña. Piensa que ¿quién hace investigación en España en general, no solamente en hidrógeno? Pues aparte del CSIC, donde estoy yo, las universidades, que también la hacen de mucha calidad, los centros tecnológicos, que no son OPIs precisamente, y hay muy poquitas organizaciones, centros de investigación, de que sean autonómicos o que sean del gobierno central, que hacen investigación. Y eso es lo que hay que multiplicar. Y los fondos que reciben es lo que hay que multiplicar. Por ahora no tenemos una masa crítica como para asegurar esa investigación base que da lugar a esas publicaciones de interés y además la transferencia. Hace falta invertir, no voy a decir nada raro. En Estados Unidos en la investigación es el 3% lo que se utiliza del PIB como fondos de investigación. Aquí intentamos llegar al 0,6%. Claro, falta muchísimo, y la masa crítica en un momento dado hace que eso empiece a subir drásticamente. Y por debajo de una masa crítica la velocidad es muy lenta. Miguel, esa transferencia de la que está hablando usted ahora y en relación a lo que comentaba Rafa sobre esos incentivos, como premiar a los que se dedican como usted a esto de investigar y que luego eso llega a terreno, ¿no? Y luego se aplica y genera riqueza y genera puestos de trabajo. Mencionaba usted antes lo del gap. ¿Cuánto hay entre lo que se investiga y luego lo que realmente vemos luego el resultado? Vemos blanco sobre negro luego aplicado sobre el terreno. ¿Hay mucha diferencia o no? Pues sería cuestión de cuantificar de cuántas publicaciones se producen y cuánta transferencia se produce. La verdad es que no tengo datos concretos. Cualquier número que diera sería una fantasía animada. Es grande porque ya digo que nos falta mucho por transferir. Hay mucho conocimiento que no llega nunca a las empresas, pero no podría cuantificarlo, no podría dar una cifra concreta. Lógico. Rafa. Bueno, Miguel, yo creo que es un buen momento para que cuentes algo de la investigación en concreto que hacéis en vuestro equipo, lo que puedas contar, que no sea confidencial. No venga nadie a reñirnos luego. Bueno, efectivamente, los contratos con empresas, eso es más difícil de contar y, como tú dices, son los que no dan lugar a publicaciones. Pero mira, empezando por lo que hace nuestro grupo, es algo que es bastante importante dentro del mundo del hidrógeno.
que es la sustitución de los materiales estratégicos, pues como los metales nobles, por ejemplo, que se utilizan bastante en los electrolizadores, tipo iridio, platino, por otro tipo de catalizadores que o bien contengan mucha menos cantidad de este iridio platino o incluso no lo contenga. Esto lo aplicamos tanto a electrolizadores como a pilas de combustible. Y en pilas de combustible hemos estado trabajando en un proyecto europeo en el que se eliminaba totalmente el platino y se utilizaba como catalizador hierro, nitrógeno, carbono. Hay muchos grupos en España trabajando en esta línea y es eliminar totalmente un metal que estamos utilizando y que es estratégico en Europa, que tenemos que importarlo, por algo que es mucho más asequible. Esa línea de investigación es común a muchísimas tecnologías del hidrógeno. Nosotros tenemos varias publicaciones en ese sentido y en cambio, fíjate, aquí podemos cuantificar, la transferencia por ahora ha sido pequeña, no la hemos realizado, ahora es cuando estamos empezando a hacerla. En este sentido también hay grupos trabajando, por ejemplo, en reciclado de estos materiales. Pero tenemos que tener en cuenta que a partir de ahora, aunque no es igual de efectivo que utilizar los nuevos, o sea, no vamos a recuperar el 100%, tenemos que ser conscientes de que todos los elementos que utilicemos con materiales estratégicos hay que reciclarlos. Y hay grupos en España trabajando en mejorar esos sistemas de reciclado. Por hablar de otros temas que se desarrollan en grupos de investigación, hay mucha gente trabajando en integración de las tecnologías del hidrógeno con energías renovables. Eso por ahora no está hecho. Parece una cosa sencilla, enchufar un sistema basado en energía eólica a un electrolizador parece una cosa sencilla, pero no lo es. En combustión de hidrógeno tenemos que recordar que una buena parte de las aplicaciones del hidrógeno será en la industria para producir calor de alta temperatura. Pero vamos a tener que quemar mucho hidrógeno para eso y va a ser una aplicación importante. Y por ahora no se ha desarrollado demasiado. Parece una cosa sencilla quemar hidrógeno y tampoco lo es. Dentro del CSIC, por ejemplo, hay muchos grupos trabajando en un tema que es menos prioritario, como el reformado de biocombustibles para producir hidrógeno, que además lo hacen muchos con captura de CO2, con lo cual tenemos un efecto negativo en las emisiones de CO2. No solamente estamos utilizando un material que el CO2 que emite es neutro, porque la biomasa lo vuelve a recuperar, sino que además lo estamos capturando. En fin, podría seguir hablando de muchos otros temas de investigación que se hacen en España. He empezado por el mío, hablando de mi libro, pero ya digo que hay muchos temas en que los grupos de los centros de investigación público están trabajando. Una pregunta, Miguel. Como en esta emisora los oyentes son muy del mundo de la inversión, estaba actualizando ahora en la pantalla del teléfono y el precio del platino hoy es prácticamente el mismo que hace 4 años. Si hay este boom de hidrógeno y el platino es tan clave para fabricar electrolizadores, pilas de combustible de ciertas tecnologías, ¿no te sorprende que no está subiendo el precio del platino? Hombre, también está el iridio, pero la verdad es que no, el platino yo creo que ha oscilado bastante. ¿Qué anda ahora? Por 1.000 y pico euros la onza, dólares la onza, o una cosa así. Hace un tiempo, no 4 años, pero a lo mejor 10, creo que no llegaba. Estaba por los 500 o una cosa así. O sea, en El iridio también. $955 la onza hoy. Y el iridio sí, el iridio, por ejemplo, que es otro material que se está utilizando en los electrolizadores, ese, por lo que sé, ha subido bastante en los últimos años. Antes creo que estaba por debajo del platino y ahora el iridio creo que le ha superado con mucho. Te lo digo porque los metales nobles oscilan de una manera curiosísima. El que más me sorprende muchas veces es el rodio. El rodio hace unas cosas rarísimas. Pasa de costar en unas épocas $500 la onza a costar $10.000 la onza y después caer otra vez en picado. Y no tengo ni idea de las razones. A mí siempre me ha sorprendido un montón el mundo de los precios de los metales nobles. Y no estoy muy seguro de que depende, ¿eh? No lo tengo claro. Bueno, ¿Tú tienes alguna teoría, Rafa? En el mundo de la inversión se habla del análisis técnico, el análisis fundamental. Yo veo, Miguel y yo, claramente nos gusta el análisis fundamental y buscar las razones de las cosas, pero oye, seguro que hay expertos en
en la otra versión, el análisis el técnico, análisis que técnico. cogen la gráfica, Miguel, y estudian tendencias y se meten a especular y a intentar comprar abajo y vender arriba. Pero bueno, ese no es nuestro campo, ¿eh? Te lanzo la última, Miguel. La última por hoy, que Sí. esperamos hablar contigo cuando quieras, cuanto antes mejor, para seguir aprendiendo, y que si un día tienes un ratito te vienes por aquí con nosotros al estudio. Desde tu atalaya como investigador, como divulgador, científico, energético y buen conocedor del ámbito del hidrógeno, ¿qué futuro le ves en el corto plazo a este sector? En un minutito, Miguel. Perdona, ¿qué ¿Qué futuro le futuro veo? le ves al hidrógeno en el corto plazo? Vale, al hidrógeno en general. Va. Pues creo que lo he resumido un poquito al principio, que nos hemos tirado 20 años hablando de el hidrógeno y lo importante que era, y ahora es cuando parece que mucha gente se ha dado cuenta. Y ahora en las charlas tenemos que hacer lo contrario, yo por lo menos lo contrario de lo que hacía antes. Sí. En lugar de decir lo importante que es el hidrógeno, tengo que decir, bueno, tranquilos, que el hidrógeno no sirve para todo, que hay otras cosas en la vida. Bajar un poco los ánimos de la tropa, ¿no? Claro, porque tiene unas aplicaciones muy concretas y empiezas a oír algunas afirmaciones, algunos comentarios que parece que hay que aplicarlo absolutamente para todo. O sea, bueno, pues Rafa estará de acuerdo conmigo. Seguimos Sin duda. diciendo lo que decíamos estos últimos años, que el hidrógeno tiene un papel muy importante en apoyo a las energías renovables, pero tiene un papel muy concreto, muy concreto. Es llegar a donde las energías renovables no pueden llegar. Eventualmente funcionar como almacenamiento energético de diversas maneras. Entonces, en ese sentido, dado que la transición energética es inevitable, no solamente por razones de emergencia climática, sino incluso por precio, porque parece mentira que sigamos pensando, por lo menos a mí me pasa, cuando voy a dar una charla a un colegio o una charla de divulgación, que las energías renovables son carísimas, muchísimo más caras que las... Perdona, que es que tengo aquí un fondo ahora. No se preocupe que nos vamos ya. Que Rafa quería 5 segundos. Rafa, apuntar algo. 5 segundos. Sí, solamente comentar eso, que en principio el papel del hidrógeno es muy concreto y lo va a tener. 5 segundos, Rafa, venga. El hidrógeno no sirve para todo, pero sí ayuda en muchos campos y tiene un buen futuro. Me quedo con ganas de más. Miguel Antonio Peña, investigador del CSIC, gracias por acompañarnos esta mañana y hasta cuando usted quiera, que está en su casa. Un abrazo fuerte. Muchísimas gracias. A ti no hace falta que te invite, que después verá aquí el martes que viene, si todo va bien. Rafael Luque, CEO de Ariema, gracias como siempre. Hasta la próxima. A ti, Rubén. Un abrazo, Miguel. Nos vamos, 2 minutitos, un poquito más para las 12 del mediodía. Noticias, actualizamos toda la información. Mañana intensa, ya lo saben, con el tema grifos. Adiós, hasta mañana.